En este episodio entenderás la importancia del reinado de la Virgen María en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es un reinado sutil y potente. Y es el reinado que Satanás odia con todas sus fuerzas. Así que aceptemos con humildad la ayuda de María para iniciar esta transformación en nuestras vidas. Bienvenido. Otra vez, vamos a decirlo. Silente, pero potente. Así es, el reino de María. ¿Y dónde? Entrando a la iglesia. Desgraciado Judas, desgraciado Caín, te voy a cortar la cabeza porque has defraudado la iglesia de mi hijo. ¿Qué te has creído? ¡Chácata! Y le corta la cabeza así. No es así. Es un reino que entra de manera misteriosa, silenciosa, pero potente y poderosa en el corazón de los hombres. Y los convierte y los transforma. Y le imprime al demonio la mayor derrota que él puede recibir. Amén. Porque si la Virgen viniera de esa otra forma y le corta la cabeza a los Judas y Caínes, ¿a dónde se van esos Judas y Caínes? El diablo de una vez los está ¿qué? Vengan para acá. Bocato de cardinales se llama eso. Bocato de cardinales. La perdición, oye mire, la perdición es la perdición de lo mejor. La perdición de lo mejor es bocato de cardinales, bocado de Satanás. Entonces el diablo de una vez saboreándose la lengua, ¿sí? Porque me la llevo de una vez al infierno. No es de esa manera como la Virgen quiere liberar. La Virgen, al contrario, ¿qué quiere hacer? Salvarlo antes de que el demonio se lo lleve. Porque la guerra, hermanos, no es por las conquistas terrenales ni por las estructuras terrenales de este mundo. La guerra es por las almas. El establecimiento del reino de María es por las almas y es en el interior de los corazones, dice el Espíritu Santo. Aquí en el Tratado de la Verdadera Devoción, es en el interior de los corazones. Es adentro en el corazón, donde ella quiere reinar, donde ella quiere triunfar. De hecho, fíjense ustedes lo siguiente, hablando sobre esto. Aquí en las 4 características 254, al final del tratado habla de las 4 prácticas interiores. Entonces, en las 4 prácticas interiores habla de cómo es la característica actuante del espíritu de la Virgen María. A ver, aquí está. Esto es obrar por María o conforme al espíritu de María. Es la primera práctica interior de la consagración. La consagración tiene 4 prácticas interiores. Hay 7 exteriores y 4 interiores. Son las 4 prácticas del reino. Vamos a decirlo. Las 4 prácticas para establecer el reino de María en el interior del corazón. La primera. Ok. La primera. Vamos aquí. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo al impulso del Espíritu de María, que es el Santo Espíritu de Dios. Ojo con esto. Eso es la Quasi Incarnatus Espíritu Santo. ¿Qué es la Quasi Incarnatus Espíritu Santo? San Maximiliano Kolbe habla sobre esto. La Quasi Incarnatus del Espíritu Santo es: María no es el Espíritu Santo ni es la tercera divina persona, pero su pliegue, su unión con Él, es una línea milimétrica invisible. ¿Usted puede ver una línea milimétrica invisible? No. Bueno, así es la unión entre la Virgen y el Espíritu Santo. Es una línea milimétrica e invisible. Usted no puede ver la diferencia, pero la hay. Entonces, por eso dice que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios. Es la Quasi Incarnatus del Espíritu Santo. La Quasi Encarnación, dice Maximiliano Kolbe. Entonces, mire cómo dice aquí.
Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Virgen Santísima, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. ¿Vieron la importancia de que el reino dónde es? ¿Dónde comienza? Adentro. Los que se dejan conducir, ¿dónde? Adentro. En el corazón. ¿Por el Espíritu de quién? Por el Espíritu de María. ¿Y cómo funciona? ¿Bajo qué características tiene ese Espíritu que trabaja dentro del corazón del hombre? Aquí lo dice. Mire, qué hermoso. Qué dichoso a quien a ejemplo del piadoso hermano jesuita Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, se halla totalmente poseído y es conducido por el Espíritu de María. Aquí da las características de cómo es el movimiento del Espíritu de María para el establecimiento de su reino en un corazón humano, o en el corazón de la iglesia, o en el corazón del mundo. Dice, Espíritu que es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intéprio, puro y fecundo. Así se mueve en el interior la Virgen para establecer su reino. Lo volveré a proclamar. Espíritu que es suave, pero fuerte, celoso, pero prudente, humilde, pero intrépido, puro y fecundo. Esas son las características del Espíritu de la Madre. Con esas características, creo que son 6 que hay ahí, es que se mueve justamente la Virgen María en el corazón de los hombres para hacer reinar y hacer triunfar a Jesucristo sobre la tierra. Job se arrepiente. Y como dije, Satanás viene a pedir la cabeza de Job en el primer capítulo. ¿Estaba San Miguel arcángel para defender a Job? No. En el primer capítulo no vemos que hay un ángel que defiende a Job, ni media por él, ni interviene para defenderlo. En el capítulo 3 de Ezequías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Zacarías, hay una incursión bien interesante. Está el sumo sacerdote Josué, que le iban a cambiar sus vestiduras viles, y entonces se oye una voz, porque el demonio dice, estaba Satanás que le acusaba, y de repente hay una voz ahí en ese capítulo 3 de Zacarías, que dice, el Señor te reprenda. En ese capítulo, la figura del Señor te reprenda se refiere a ¿cuál arcángel? A San Miguel. Por tanto, en el caso del sumo sacerdote Josué, cuando le quieren cambiar sus vestiduras viles, San Miguel intervino, abogó, lo defendió, lo protegió y reprendió al diablo. ¿Por qué en el caso de Job no hubo esa intervención, como si la hubo en el sumo sacerdote Josué? Porque Job tenía una condición. Era un falso devoto de María. Es la figura de un falso devoto a la Virgen Santísima. Pero bueno, a la final se arrepiente y se vuelve y adquiere la figura de un verdadero devoto a la Virgen. Entonces, les había hablado también de que hay 5 columnas que se deben levantar. Que esas 5 columnas es la interioridad con la Virgen. Interior, la interioridad, la ternura, la santidad interior, tierna, constante, santa y desinteresada. Interioridad, ternura, santidad, constancia y desinterés en el servicio a la Virgen. Son las 5 columnas que se tienen que levantar. Esas fueron las 5 columnas que empezó a levantar Job. Que esas 5 columnas van después de haber limpiado el terreno de las 7 falsas devociones. Son 5 pilares. Esos 5 pilares son las 5 piedras de Medjugorje, que es que la palabra, los sacramentos, la oración, el Santo Rosario, la penitencia, fueron las piedrecillas, ¿correcto?
Bueno, sobre esas 5 bases se levantan estas 5 columnas: interior, tierna, santa, constante, desinteresada. Esto está en el numeral 105, 108, 107 del tratado. Entonces hay una de estas 5 pilares que nos habla del desinterés en el servicio a la Virgen María. Y finalmente Job entra en esa condición. Y produce, Dios le multiplica al doble, el triple, todo el ganado, las vacas, los bueyes, todo lo que el demonio le arrebató. Y le dio las 3 hijas más preciosas sobre la tierra. ¿Correcto? Kerenapuk, Yemima y Cesia. Kerenapuk, así se llama mi hija, Keren. Mi primera hija se llama Keren, no Karen, que es diferente en inglés. Keren. Entonces, Keren significa pequeño frasco de perfume. Es un frasco pequeño, lleno de perfume. Eso significa la palabra Keren o Kerenapuk. Keren, algunas versiones bíblicas la consigues con K de kilo, otras la consigues con K de queso, dependiendo de la versión bíblica como lo leas. Entonces, significa pequeño frasco de perfume, significa templo restaurado por la gracia. Es una señal de que en un corazón empezó a reinar la Virgen. Es la restauración interior del corazón. La otra es Yemima, significa tórtola, paloma. Dones y gracias del Espíritu Santo. Yemima. Y Cesia significa canela, olor fragante. Es decir, que tu oración, tu ofrenda es acepta y agradable delante de Dios. Fueron las 3 grandes virtudes que va a producir Job, producto de su arrepentimiento, de su conversión, después de haber pasado por el cuchillo al Behemoth y al Leviatán, que es el reinado de la voluntad humana, la soberbia y el orgullo. Y después el Señor lo restaura, figura de lo que debe ser la consagración y el reinado del Inmaculado Corazón en un alma. Y produce estas 3 grandes virtudes, figura de 3 hijos. Bueno, esto como una forma de ir introduciéndonos en el tema del reinado del Inmaculado Corazón. Entonces, está el reino chiquito de María y el reino grande de María. En el reino chiquito ya estuvimos compartiendo y haciendo algunos ejemplos. ¿Qué es estar viviendo en el reino chiquito? En el reino enano de la Virgen. ¿Y qué es entrar a vivir en el reino grande y espacioso del Inmaculado Corazón de la Virgen? El reino grande y espacioso del Inmaculado Corazón de la Virgen es en el Calvario. Es en el Calvario. Unido a ella. Ahí vemos 2 tiempos o 2 iglesias. Una es la iglesia de la traición, la iglesia de la huida, la iglesia del miedo, que no quiere enfrentar al mundo diciéndole la verdad. Pecado es pecado. Y ha suprimido la fuerza del mensaje de Cristo, porque tiene miedo de ser perseguida, de ser rechazada, de no ser aceptada por el mundo. No quiere combate contra el mundo, quiere vivir en una falsa paz, donde no sea perseguida por no decir la verdad. Esa es la iglesia de la huida, la iglesia de la traición, la iglesia del escondite, porque se escondieron, ¿o no? Hoy esto existe. Y la otra es la iglesia visible, enfrentando al diablo, al mundo y al pecado en la cruz, junto a María. Visible, pública,
Porque díganme ustedes, en el momento de la crucifixión, en aquel momento en Jerusalén, ¿cuál fue la cosa más visible y pública? Cuando están crucificando a Cristo. Todo el mundo estaba ahí. O sea, nadie pasó desapercibido ese momento. Todo Israel y Jerusalén estaban presentes, presenciando lo que estaba pasando. Era bien público. Y esta otra iglesia estaba escondida por miedo, por conveniencia política y social. No dicen la verdad, callan como perros mudos, como dice Isaías. Y aquella junto a la madre, solo 3. Juan, María de Cleofás y María Magdalena. Porque ya habían tenido la consagración, ya habían conocido a María, habían tenido experiencias con María. No solo habían leído de ella, vivían en ella, con experiencias con ella. No eran simplemente teorías, conceptos y definiciones, por muy hermosas que fueran. Era una práctica real con ella, viviendo en las virtudes de ella, plegados en la obediencia a ella. Ahí estaba esta iglesia. Es la iglesia del triunfo del Inmaculado Corazón. Es la iglesia del reinado del Inmaculado Corazón. No es la de Caná, es la del Calvario. ¿Dónde se definió tu salvación y mi salvación? ¿En Caná o en el Calvario? En el Calvario. Junto a ella, la madre postrada en esa misa del Calvario, en esa Eucaristía del Calvario. Y ellos ahí, la madre, secundando la oración: Hijo, derrama hasta tu última gota. ¡Muere! Porque si no, no nos podrás salvar. Y detrás de ella, Juan, María Magdalena de Cleofás. ¡Amén! ¡Que así sea! ¡Amén! De hecho, el demonio estaba tan enfurecido. En la película de Mel Gibson vemos cómo el demonio se paseaba en ese momento, con un bebé deforme. Y dispuso a apedrear a la Virgen, según Catalina M. Juan ya había recibido la entrega universal, que es el otro momento que les hablé hace un rato de Juan 19. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Y en aquella hora, dice, la llevó a vivir. Ok, entonces eso es llenar la casa para que no entren los 7 espíritus peores. Tienes que consagrarte a San José y consagrarte al Inmaculado Corazón. Cuando te consagras a San José y te consagras al Inmaculado Corazón, llenas tu casa con María. Y los 7 espíritus peores no pueden regresar. Entonces, en ese momento, el demonio puso en el corazón de la jauría que estaba ahí, que lo vemos en la película de Mel Gibson, puso en el corazón de la jauría apedrear a la Virgen. Ya Juan había recibido de Cristo, porque quien consagra, oiga bien esto, quien consagra a Juan, a María, es Jesús. Es el propio Cristo quien hizo la consagración. Hijo, ahí tienes a tu madre. Consagración. Entrega. ¿Qué es la consagración? Totus tuo. Entrega total. ¿Qué hizo Jesús en la persona de Juan hacia María? Lo entregó totalmente. ¿A quién? A María. Y María se entregó totalmente ¿a quién? A Juan. ¿Es o no es consagración? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Forma parte del sermón de las 7 palabras. Y entonces, ¿sabías esto? ¿No lo sabías? ¿Sí lo sabías? Entonces resulta
que en ese momento ya Juan tenía el espíritu despierto, porque Cristo ya lo había consagrado a su madre, ya tenía el espíritu de la defensa a la Virgen, ya tenía el espíritu de la apologética mariana. Ardía de fuego, el fuego ese que la Virgen le va a revelar a Isabel Kindelman, que enceguece al demonio, ya lo tenía ardiendo Juan. Único en ese momento de los apóstoles, único en ese momento, primicia apostólica en la consagración al Inmaculado Corazón. Fue la primicia, el apóstol primicia de la consagración al Inmaculado Corazón, nada más y nada menos que por Jesucristo, el mismo Señor. Entonces Juan ya tenía encendido, despierto, la llama de amor. Jesucristo es el que la había encendido. Y se da cuenta que el demonio quiere apedrear a la Virgen, según Catarina Emery. Y ya van a lanzar las piedras. Y Juan, movido por la fuerza de la consagración que Cristo había hecho en él hacia la Virgen, con la llama de amor encendida ya en su corazón, con el espíritu despierto para darse cuenta y ver el mundo espiritual como antes no lo podía ver, se abalanza sobre la Virgen y la cubre con su cuerpo. Y él recibe las pedradas. Para la madre, ninguna pedrada. Para mí, todas por ella. Así vivía y empezó a vivir Juan su consagración al Inmaculado Corazón. Amén. Tenemos que amar así a la Virgen. En el desinterés, la quinta columna, que es el desinterés a la Virgen, son 5 columnas: interior, tierna, santa, constante, desinteresada. La última es el desinterés en el servicio a la Virgen, como dice aquí San Luis María Griñón de Montfort, que no debemos servir a la Virgen por interés propio, por ningún afán, ni interés propio, ni por voluntad propia, buscando nuestros propios intereses, cualquiera sea, sino que tenemos que hacerlo porque ella merece y es digna de ser servida. Miren lo que dice acá. Les voy a leer rápidamente esto, que es el 110. Muy bien. Por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. ¿Qué es esto? Cuando quieres tener protagonismo en las redes, en el mundo, en la iglesia, y quieres ser famoso a costillas de la imagen de la Virgen. Cuando te quieres hacer famoso, aprovechándote a tomarte fotos con videntes, con personajes estelares de la Virgen, o quieres aprovecharte del mensaje de la Virgen para hacerte famoso y peor aún, hacer lucro. Peor aún, hacer lucro. ¿Pasa eso en la iglesia? Y fotografía va y video viene en las redes sociales, bajo el nombre de María. Y busco es un interés personal. Y realmente me importa un pepino las almas. Me importa es mi ego y mi propia imagen, porque me estoy buscando a mí mismo. Esto como un ejemplo. Pero gracias a Dios aquí no hay de eso, ¿no? Bendito Dios. Bueno, dice así: es decir, te inspirará a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto no sirve a esta augusta significa, viene de agosto, que es el mes de la cosecha. Agosto. Significa vendimiar, cortar. Muy bien, Augusta reina por espíritu de lucro, ya lo expliqué, o interés, ni por su propio bien, temporal o eterno, o corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. Es que yo busco a la Virgen porque estoy interesado en que me sane, en que me libere, en que me resuelva un problema,
Eso no es establecer el reino de ella en ti, o en mí. Quiero a la Virgen. ¿Y cuál advocación usted le sirve a la Virgen? Santa María Bombera. ¿Cuál es la advocación esa? Sí, Santa María Bombera. ¿Cómo así? Porque me interesa que me apague el fuego cuando lo tengo encendido. Cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades. Santa María de los Bomberos. Santa María del Cuerpo de los Bomberos. ¿Quién te dijo a ti que esa es una advocación? Esa es una vocación interesada, mezquina, ruin, reptiliana. La palabra reptiliana es reptil, que es recta, es baja, terrenal. No es sublime, no es elevada. Y ahí tenemos esta lucha, todos tenemos esta lucha en buscar establecer un reino que parta de una franqueza, de una sinceridad en el servicio a ella. Amén. Que de hecho es lo que pasó con Fátima. Se acercaban muchos con una lista enorme y los pastorcitos le decían: aquí está la lista. Así, una lista así. Todos pidiendo sanación y liberación. Así. Y de hecho, fíjense lo que pasó. Con razón la Virgen en Fátima dijo lo que dijo: unos sí, otros no. Ay, le falta amor a la Virgen, porque debería decir todos. Ya va a ver por qué no dijo todos. Sigo con la historia. Mire, en la primera aparición se hicieron ¿cuántos rosarios? 3. Jacinta, Francisco y Lucía. 3. En la segunda aparición, que fue la 13 de mayo, sería 13 de junio, ¿correcto? Un mes después. Hubo 20 rosarios, porque ya hubo 20 personas, que fueron las familias más inmediatas, los familiares más inmediatos, ¿correcto? ¿Cuánto hubo? 20. La del 13 de julio, 3.000 rosarios. Fueron 3.000. ¿Ya? La del 13 de agosto no fue posible porque los metieron presos, los sueltan, la Virgen se aparece creo que el 18, 19 de agosto, da un mensaje, pero no fue público, o sea, no fue de la otra manera como se había hecho. Y después viene la del 13 de septiembre. ¿Sabe cuántos rosarios hicieron? 30.000, eran 30.000 personas. ¿Ya cuántos llevamos? Pues llevamos ¿cuántos? Llevamos, serían 33.020 rosarios. No fallan las matemáticas. Y después vino la otra, que fue la estelar, la despampanante, ¿verdad? La del aviso, la figura del aviso, el milagro del sol. Está anunciada, la que la Virgen dijo que daría una gran señal, porque eran incrédulos. Tentaron a Dios. Tentaron a Dios pidiendo una señal. Madres que no creen, nos piden una señal. Dígales que les voy a dar una señal. No se preocupen, les voy a enviar una señal. Están tentando a Dios porque no quieren creer si no tienen señales. Y Jesús dijo: sí, a esta generación que está pidiendo señales, sí, les será dada, pero la señal de Jonás, porque piden señales. Y Dios dijo: ok, les voy a dar una señal. Y el 13 de octubre hubo la señal. ¿Sabe cuántos rosarios se rezaron ahí? 70.000, eran 70.000 personas. ¿Ya cuánto llevamos? Llevamos 103.020 rosarios. Y vino la señal. Se encendieron los electrolitos de la atmósfera del aire, se llenaron de fuego porque el sol se abalanzó. ¿Y qué pasó con la gente? ¿Qué sintió la gente? ¿Qué dijo la gente cuando vio que el sol se venía encima? Pegaron gritos, alaridos, pensaron que era el fin del mundo, ¿sí o no? Se asustaron. Pues ustedes no querían una señal, tengan la señal. Eso les pasa por andar pidiendo señales. Tengan su señal, pues, por andar tentando a Dios pidiendo señales. Y les voy a dar la señal y les voy a mostrar cómo está el corazón. Esa es la señal que les voy a enviar.
Y de hecho fue la predicación de Jonás. Si ustedes pueden ver el sol, cuando se abalanza y sienten que es el fin del mundo y que los está quemando, y pensaron que era el fin del mundo, y vieron su estado y su conciencia, ¿sí o no? Es la predicación de Jonás, era el espíritu de Jonás. Es lo mismo. Jesús no mintió. Le será dada a esta generación la señal de Jonás. Tenía razón Jesús, no mintió el Señor. Se cumplió lo que Jesús dijo en su palabra. Y entonces todos gritaban, llenos de miedo: yo me acosté con tu mujer. Y el otro respondió: y yo también con la tuya. Fue terrible. Pensaron que era el fin del mundo. Y quedaron todos secos, ¿no? En un aguacero tremendo que había caído. Ajá. ¿Cuántos rosarios se hicieron? Más de 100.000 rosarios. Y la Virgen dijo en la tercera aparición: unos sí, otros no. Y va a ver usted por qué la Virgen tenía razón en decir unos sí, otros no. Porque cada quien recibe según su corazón merece. Jeremías 17:9. Soy el alfa, soy el omega, que sondeo el corazón del hombre, sondeo los riñones, sondeo el corazón, sondeo el interior, para dar a cada quien según merecen sus obras. Jeremías capítulo 17, verso 9. Dios no miente, Dios dice la verdad. Y la Virgen dijo: unos sí, otros no. Terminaron las 6. 100.000 rosarios. Y en el interín de las 6, y habiendo hecho 100.000 rosarios, la Virgen se aventó una advertencia: dejen de ofender a Dios, porque Dios ya está muy ofendido. Y de hecho les envió la danza del sol y el movimiento del sol para mostrarles su interior. ¿Por qué? Porque la Virgen había dicho que Dios está muy ofendido, está tan ofendido que les voy a mostrar su condición. ¿Sí o no? Y se las mostró en Fátima. Y entonces, ¿qué pasó? Les mostró su condición. Rezaron más de 100.000 rosarios. Y la Virgen tiene en suspenso por qué unos sí y otros no se van a sanar. A ver si es justa o no es justa la Virgen en decirlo. Y resulta que, habiendo dicho entonces, vendrá una segunda guerra, si no dejan de ofender a Dios, como lo están ofendiendo, que por cierto, ¿cuál era el rito eucarístico que se practicaba en ese momento? ¿El Novus Ordo o el tridentino? Ah, interesante, pero yo no entiendo. Si se practicaba el rito tridentino, rezaron 100.000 rosarios, igual vino el castigo. No entiendo. Entonces no es rito lo que salva. No es rito lo que salva. Salva es la obediencia y dejar de ofender a Dios. Estés en el Novus Ordo o estés en el tridentino. Porque si tú estás en el tridentino y desobedeces, te lleva el diablo. Y si tú estás en el Novus Ordo y desobedeces, te lleva el diablo también. Aquí no es rito, mi hermano, es obediencia lo que nos salva, como nación, como país, como familia y como persona. Y como humanidad, lo queremos ver en global. Y entonces, 100.000 rosarios, 70.000 confesiones de pecados, porque fueron 70.000 en la del 13 de octubre. ¿Y cuántas confesiones? Todos hablaban, decían. 70.000 confesiones de pecados, Yolimar. 70.000 personas abriendo la cloaca del corazón, la mugre, diciendo lo que habían hecho. Con 100.000 rosarios encima, 70.000 confesiones. ¿Vino o no vino la Segunda Guerra Mundial? Entonces no cambiaron. 100.000 rosarios, 70.000 confesiones, pero sin conversión a la final. Entonces la Virgen tenía razón cuando dijo: unos sí, otros no, por esta condición. Porque Jeremías dice que Dios sondea el corazón del hombre para darle cada quien como merecen sus obras. Y nosotros los predicadores no estamos para defender a los hombres, ni para ser amigos desde el púlpito.
estamos para defender a Dios y sus derechos y su verdad. Aun cuando eso signifique que no nos quieran, que nos lancen piedras o que no nos vuelvan a invitar. Primero Dios. Y si yo sirviera a los hombres antes que Dios, no sería siervo de Dios. Mateo, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4. Estamos llamados primeramente a servir a Dios antes que los hombres, ¿no? Que es una frase muy cacareteada, muy manoseada. Es una frase muy manoseada y muy acomodaticia, ¿no? Hoy la acomodamos a cualquier cosa, esa expresión. Entonces, fíjense usted ese ejemplo. 70.000 rosarios, 70.000 confesiones, más de 100.000 rosarios. Practicaban el rito tridentino y no evitó la Segunda Guerra Mundial. Entonces no fueron rosarios, no fueron confesiones, no fue el rito lo que falló. ¿Qué fue lo que falló? Que no se arrepintieron. Amén. Y ahí estamos hoy en ese mismo retrato. Hoy estamos viviendo la misma tragedia como iglesia. Nos está pasando lo mismo. Como se podrán haber dado cuenta, el reinado inicia adentro. El que se deje guiar por el Espíritu de María obtendrá la salvación. Porque como hemos dicho desde un inicio, vamos y llegamos a Jesús a través de María. María es el camino, es la tabla de salvación. Por eso todos los santos eran fieles a este amor único, puro y verdadero de la Virgen María. Y una de las cosas claves que se habló en este episodio fue la santa obediencia. La importancia de obedecer las leyes y las doctrinas de la Iglesia es fundamental y esencial en nuestra vida para lograr esta salvación tan deseada por el Señor. Porque mucho antes de que tú y yo queramos ser salvados, está nuestro Creador que nos quiere con Él allá arriba en el cielo. Nadie más que Él desea nuestra salvación. Por eso Él vino y dio la vida por ti y por mí y la volvería a dar una y otra vez para que nosotros podamos estar con Él allá arriba en el cielo. No lo dudes. Santa obediencia que nos lleva a la salvación. Reflexiona. ¿Tienes la humildad para obedecer? Pero obedecer con amor, con entrega, con dedicación. Pues bien, te invito a que estudies a los santos, consigas a un santo con el que te sientas identificado y estudia la obediencia, cómo él aplicó la obediencia en su vida. Por supuesto vas a encontrar que ese santo tenía como guía, como bastón a la Virgen María. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, porque todos los santos nos llevan a María y María nos lleva al Señor. Amén.